Hello chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un tema un poco espinoso debido a que me lo habéis pedido hasta la saciedad y a raíz del vídeo del KidCore, que si no lo habéis visto os animo a que lo hagáis porque funcionaría más o menos de antesala a este vídeo. No soy experta en el campo de la psicología, soy aficionada, me gusta investigar, pero nunca jamás podría hacer un análisis como lo podría hacer un profesional. Así que desde mi humilde criterio, como suelo hacer con todos los vídeos, voy a intentar hacerlo de la manera más ilustrativa posible para que entendamos cuál es el origen de este aesthetic llamado trauma core. Si todavía no has hecho caso a la advertencia que he hecho al principio del vídeo, por favor te pido encarecidamente que lo hagas porque vamos a hablar de temas un poco delicados que puede ser que provoquen en ti ciertas reacciones negativas o de aversión. Así que por favor os pido de verdad que hagáis caso a mis recomendaciones. No va a tratarse de nada extremo, pero a mí me gusta cuidar a mi gente, como siempre. Según la RAE, un trauma es una herida duradera que es provocada o bien por un objeto material, una herida real como la que podemos tener cualquiera de nosotros, o una herida emocional. Pero sí que es verdad que podemos hacer un símil aquí, porque cuando nos hacemos una herida en nuestro cuerpo, suele quedarnos una cicatriz, por leve que sea. Y esto ocurre lo mismo en nuestros adentros, a nivel emocional. Y este daño puede provocar diferentes emociones que pueden ser negativas y que perduran a lo largo de toda nuestra vida. Normalmente este tipo de heridas emocionales se pueden sanar a través de el diálogo, a través de expresar lo que te pasa, hablar de ello, compartirlo con los demás, todo lo que sea enfrentarte a este problema, a esto que has vivido cuando eras pequeño, porque estamos hablando de una etapa en la infancia, que es con lo que está relacionado el aesthetic de hoy. En muchas ocasiones esa figura de apoyo de carne y hueso, como pueden ser tus padres, tus tutores legales, si no han estado ahí para poder enseñarte cómo gestionar, cómo utilizar ciertos mecanismos para afrontar diferentes situaciones, incluso en muchas ocasiones esas personas que se supone que son en las que confías, que son quienes te protegen, al contrario, te hacen daño. Esto provoca irremediablemente un trauma, un daño emocional irreversible que solamente puede tratarse con terapia en el futuro. Cuando somos pequeños es muy complicado, si no tenemos unos referentes cercanos, poder aprender a utilizar ciertos mecanismos, ¿no?, para gestionar ciertas cosas. Siempre necesitamos a una persona que esté ahí para ayudarnos, para aconsejarnos y para enseñarnos a lo largo del camino. Cuando esto no ocurre así, en el futuro se produce una disociación y nuestra mente lo que hace es huir del problema, por así decirlo. Dicho mal y pronto, intentamos taparlo con otras emociones que afloran, ¿no?, y pueden manifestarse de diferentes formas. Al tener estos problemas, digamos, fuera de la conciencia, puede provocar en nosotros daños físicos, psíquicos y somáticos. ¿En qué se centra el aesthetic trauma core? La mayoría de las imágenes contienen frases en las que se expresa la aversión que tienes a esas personas que cuando eras pequeño no estuvieron ahí para ayudarte, que quizá te infligieron algún tipo de daño, de la naturaleza que sea. También son frases de autoboicot, autosabotaje, frases que solamente se dan en personas que tienen muy baja autoestima y que han tenido en general una infancia traumática. Para poder explicar de qué manera se podría producir un desarrollo normal en un niño, ¿no?, cuando ha recibido ese apoyo, cuando ha tenido, digamos, esas figuras que han estado a su lado para enseñarle, tiene que haber un equilibrio, según el estudio de Daniel Siegel, de las 3 R's, que son las relaciones, la reflexión y la regulación. Y además, cuando esa experiencia traumática rompe el equilibrio, esto es lo que impide que se desarrollen correctamente todas estas facetas. ¿En qué momento se enquista esta experiencia traumática? Pues cuando el niño no puede expresarlo, cuando no puede manifestarlo, porque sabe que se va a encontrar con un muro, que no le van a creer, que no va a recibir ningún tipo de crédito, cuando deslegitiman su experiencia. Ahí es cuando el problema empieza a agrandarse. Entonces, cuando existe esa desintonía, ¿no?, con esas figuras de protección, se produce una división. Y aquí es cuando empiezan a aflorar a través de diferentes manifestaciones, como pueden ser cuadros de ansiedad, depresión, tendencias suicidas. Entonces, todos estos temas es lo que recoge el aesthetic trauma core. No entra
concretamente y específicamente en qué tipo de trauma has tenido que vivir, ¿no? Para expresarlo a través de estas imágenes, ¿no? De esta manera tan gráfica. También vamos a analizar el porqué de este aesthetic y si realmente es útil o si realmente ayuda a las personas que han pasado por alguna experiencia traumática. ¿Y en qué momentos de la historia se empezó a hablar del trauma? Porque, bueno, ya sabéis, en algunos vídeos hemos comentado que en la Primera Guerra Mundial se hablaba de la nostalgia como una enfermedad. Las enfermedades mentales a lo largo de la historia han estado banalizadas, han estado invisibilizadas, y en los últimos años, y además ha sido recientemente, ha sido cuando están empezando a visibilizarse. Aún a día de hoy hay muchísimos tabúes, hay muchísimos estereotipos y bueno, muchísimas concepciones erróneas acerca de las enfermedades mentales. Hubo un momento en el que, por ejemplo, se interpretaba quizá la depresión, si la vivía una mujer, o quizá un cuadro de ansiedad, se interpretaba como histeria femenina. Por otro lado, en las guerras mundiales también empezó a analizarse ese estrés postraumático que producía el haber formado parte, ¿no?, de ese enfrentamiento bélico. Y por último, y más recientemente, en la violencia sexual y doméstica. Si hay hito en la historia gracias al cual se ha podido investigar más a fondo y más en profundidad el estrés postraumático, es con la guerra de Vietnam. Además, la hemos estado comentando en el vídeo anterior sobre los hippies, que si no lo habéis visto lo tenéis por aquí para tener un contexto histórico más adecuado. Aquí ibas a luchar por obligación, no es como actualmente, o por ejemplo la guerra de Irak, tú te alistas en el ejército y trabajas de ello, te llevan a la guerra, etcétera, etcétera. En esta ocasión era por obligación, te llamaban para mandarte a Vietnam y no tenías escapatoria porque era delito, no te podías negar. No sé, bueno, si habéis visto documentales de la época, bueno, había mucha gente que alegaba, por ejemplo, homosexualidad, bueno, todo tipo de cosas para no tener que ir a luchar a Vietnam. Y esto provocó, no sé si habéis oído hablar de los veteranos de guerra, ¿no? Gente a las que les ha quedado una herida imborrable de esa contienda. Por lo tanto, esto favoreció que se siguiese desarrollando el estudio acerca del estrés postraumático, cuando por fin la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, la llamada APA, más concretamente en el año 1980, incluyeron el desorden del estrés postraumático en el Manual de Trastornos Mentales. Aunque no seamos expertos en psicología, no tenemos más que hacernos un autoanálisis. Nosotros como seres humanos vamos recibiendo inputs sensoriales a lo largo de nuestra vida, sobre todo en nuestra infancia, y esto provoca respuestas internas, ¿no?, que es la experiencia interna, que son emociones, sensaciones físicas, y esto provoca conductas en nosotros. Y además es que en nuestra memoria quedan esos recuerdos integrados y eso nos ayuda a desarrollarnos en el futuro. Y lo contrario es lo que provoca ideas distorsionadas de lo que piensas de ti mismo, que es lo que puede llevarte a todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo de este vídeo. Para ilustrar lo que estamos explicando, tenemos que hablar de cifras. A nivel mundial, el 12,5% de los problemas de salud son trastornos mentales, más que el cáncer o que problemas cardiovasculares. 1 de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. Y en España, los jóvenes entre 15 y 29 años, en el último año, suman 2 millones los que han sufrido algún síntoma de enfermedades mentales. ¿Por qué estamos relacionando las enfermedades mentales con el estrés postraumático? Porque esta es una de las maneras en las que se puede manifestar en el futuro. Ya os digo que si queréis extender muchísimo más todo este tema, no tenéis más que acudir a artículos académicos más concretos, ¿no?, que estudian esto más a fondo. Esto al fin y al cabo es un análisis de este aesthetic para que podamos llegar a entenderlo en profundidad. ¿En qué momento surge el problema? Porque desde mi punto de vista hay una pequeña tara, ¿no?, dentro de todo este tema de la idealización e incluso la capitalización de las enfermedades mentales. Lo hemos comentado en algunos vídeos, incluso ha pasado con las TCA. Se habla de la ansiedad, se habla de la depresión, se habla de la bipolaridad con mucha ligereza. Se utiliza incluso en nuestro lenguaje coloquial, en plan, bueno, yo es que soy un poco bipolar. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la raíz de todo esto? Primero tenemos que echar la vista a los aesthetics. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde se gestan? Por supuesto, los aesthetics, pues bueno, es algo inherente, ¿no?, a nosotros. O sea, todos nos manifestamos a través de diferentes prendas que al final van conformando como cajitas, ¿no?, de categorías, y esos son los estilos
que en un momento dado fueron tribus urbanas y que cuando traspasaron esa barrera física del entorno, pues como puede ser una plaza, a lo virtual, como puede ser plataforma blog, se manifestó en plataformas como Fotolog, Metroflog y Tumblr. Precisamente Tumblr es uno de los responsables, ¿no? Esta plataforma de blogs inmensa que tenía blogs de todo tipo, o sea, todo tipo de estéticas. De hecho, la mayoría de las estéticas que conocemos hoy en día tienen su origen en Tumblr. Y se empezó a romantizar, se empezó a ver de manera casi mística temas muy delicados como puede ser la muerte, como puede ser el suicidio, como puede ser la ansiedad, el estrés. Y al final empezamos a meternos en un círculo vicioso y no trasciende de las redes sociales, no trasciende quizá de nuestro perfil de Instagram. Mucha gente incluso lo ha utilizado como seña de identidad, como parte de su personalidad. Yo me he topado con muchísimos perfiles en Instagram en el que, bueno, se enseñan pastillas, se enseñan, bueno, algunos objetos que pueden provocar triggers, ¿no? Pueden provocar ciertas reacciones negativas en las personas que lo están viendo, y más si son personas que tienen alguna enfermedad mental, que han pasado por algún trauma. Entonces esto siempre tiene que estar tratado por profesionales, que es como tendría que ser. A mí el tema del traumacore la verdad es que me incomoda. O sea, yo cuando veo estas imágenes, como me lo habéis pedido tanto, yo de verdad, de buena fe, os traigo este análisis, pero no son imágenes que me agraden. O sea, no es algo que me guste. Ya sabéis que a mí lo chocante, lo bizarro tal, me encanta. Pero ya cuando se verbaliza de esas maneras y se utilizan ya palabras tan directas, ¿no? Y me empieza a incomodar. Por eso en este vídeo no he querido meter muchas imágenes, porque de verdad pienso que hay muchas personas a las que no les va a ayudar. Si hay alguien aquí que está viendo este vídeo a quien le haya ayudado este tipo de aesthetic, me encantaría que me lo dijeras en comentarios. Me da mucha curiosidad, de verdad. O sea, no conozco a nadie que esté muy familiarizado con esta aesthetic, pero por lo que algunos y algunas me habéis dicho, os ayuda. Si os ayuda, por favor, decídmelo, que me interesa muchísimo, y yo creo que a las personas que nos están viendo también. Por tanto, creo que hay que estar bastante formado y tener conocimientos para discernir en qué momento estamos hablando de una enfermedad mental, en qué momento estamos hablando de un trauma, de un estrés postraumático que es tan terrible, de la pura y dura estética. ¿Por qué razón pienso esto? Porque en el campo de la estética no es algo totalmente arbitrario. Ha habido un cálculo previo, ha habido una búsqueda de imágenes, como pueden ser, por ejemplo, Hello Kitty, la mejor amiga de Hello Kitty, figuritas rositas como muy infantiles, mezclados con unos entornos un poco inhóspitos, normalmente pues casas vacías, naves abandonadas. Se intenta buscar ese shock. Me recuerda un poco pues a los clásicos y típicos creepypastas que han abundado en foros como 4chan, ¿no? Todo este tipo de cosas yo creo que quizá han nacido con la pretensión de ser chocantes y dejar a la gente descolocada, más que como mecanismo de ayuda quizá para poder, no sé, quizá lidiar con algún trauma. Es que no lo sé, chicos y chicas, esto es un tema muy delicado y a mí misma incluso me está incomodando verbalizarlo, porque es que es tan difícil, o sea, es tan difícil no meter la gama con estos temas. Me gustaría mucho que compartierais conmigo vuestras impresiones en comentarios. Por supuesto, siempre con respeto y contacto, porque este es un tema espinosillo. No suelo hacerlo en el canal, pero no tenía más remedio. Después de hacer el kitcore es lo que tocaba. Así que, chicos y chicas, de verdad, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, dejadme un like y nos vemos en la próxima entrega.